A ver, en principio yo creo que la evaluación es de los distintos elementos que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, creo que es el que demanda ciertos saberes técnicos que en ocasiones los profesores no han desarrollado, no han podido conseguir. En primer lugar, voy a mencionar dos dificultades centrales. La primera tiene que ver con decidir qué se va a evaluar. Eso tiene que ver muchas veces con elegir dentro de la cantidad de contenidos que se enseñan en la materia, qué parte es como la más representativa o la que más me puede predecir que efectivamente el alumno ha logrado control sobre el saber que estamos transmitiendo en la asignatura. Entonces, el seleccionar los contenidos a evaluar siempre presenta una gran dificultad porque tenemos que hacer una predicción respecto de si esos contenidos que selecciono me dicen algo respecto del futuro de esta persona en su proceso de aprendizaje. La segunda cuestión tiene que ver con el tipo de instrumentos o situaciones que voy a utilizar para evaluar. Tenemos muchos de nosotros que no hemos sido formados como profesores, sino que somos profesionales venidos al campo de la educación. En realidad, nuestras experiencias sobre la evaluación tienen que ver con lo que nosotros mismos experimentamos cuando éramos estudiantes. El resultado de eso es que tendemos a replicar métodos que, como por ejemplo los exámenes escritos, los test de opción múltiple, los interrogatorios o la entrega de monografías, que porque son tradicionales, porque los sabemos manejar, porque los sabemos producir, pero que en realidad adolecen de un defecto. Y el defecto es, primero, no son muy confiables en términos de decirnos a nosotros si ese estudiante aprendió lo que realmente importa. Y en segundo término, es que no son demasiado auténticos, es decir, no reflejan esos instrumentos de evaluación tradicionales, por así decir, lo que después se le va a pedir a un profesional en el campo de trabajo. Eso me hace acordar a un viejo cuento de Borges, donde a los sabios del reino el rey le pide que le hagan un mapa, el mapa más detallado posible del reino. Y entonces los sabios crean un mapa exactamente de las mismas dimensiones que el territorio. Con lo cual era un mapa tan enorme que no servía para nada. El proceso de evaluar tiene ese mismo problema. Si yo quiero evaluar todos y cada uno de los contenidos que se supone que el estudiante debe haber aprendido, tendría que tomar una evaluación que durara exactamente el mismo largo que un curso. Entonces, no dispondría de tiempo suficiente para evaluar. Por eso, evaluar siempre es muestrear saberes, tomar una muestra de los saberes de los estudiantes. Entonces, tomar esa muestra implica decidir, como decíamos antes, cuáles de esos saberes que yo estuve compartiendo con ellos en las clases son realmente predictivos del futuro éxito de ese estudiante en la continuación de sus estudios o en su vida profesional. Eso tiene que ver entonces también con cómo yo me formulo desde la organización de los contenidos de mi materia, cuáles son los resultados de aprendizaje que yo espero lograr. Porque si yo formulo mis resultados de aprendizaje en términos de contenido, es decir, el estudiante tiene que saber desde la A a la Z, voy a tener que tomar una evaluación que evalúe si el estudiante sabe desde la A a la Z. Ahora, si yo como resultado de aprendizaje me planteo que el estudiante debe ser capaz de enfrentar una situación buscando la información adecuada, organizándola como problema y encontrando una resolución para aplicarla en la vida profesional, eso puede hacerse con un contenido cualquiera de la currícula, un contenido cualquiera del programa. Por lo tanto, eso haría que yo pudiera tomar una evaluación mucho más enfocada en el saber hacer del estudiante que en la reproducción memorística de los contenidos. El problema que eso trae es que estamos enfrentados a una revolución del conocimiento y tendríamos quizá como profesores que tomar cuenta de eso y revisar nuestra estrategia para enseñanza,
Porque el conocimiento hoy en día circula y está disponible no solo en los libros, sino en la web, en bases de datos. Entonces, nuestro lugar como docentes no tendría que ser ya hoy día exponer los contenidos, explicar los contenidos, sino más bien ayudar a los estudiantes a apropiarse de los contenidos. Entonces, obviamente que eso implica cambios en nuestra modalidad de enseñanza. Nosotros tendríamos que poder utilizar el tiempo de aprendizaje para ponerlos en situación de resolver problemas, detectar qué saberes se necesita construir o profundizar para resolver esos problemas y a partir de ahí poder evaluar cómo efectivamente ellos hacen frente a esas situaciones donde tienen que utilizar el conocimiento de manera pragmática. Por empezar, yo tengo que preguntarme si yo soy un profesor de una asignatura cualquiera. Mi primer pregunta tendría que ser, a la hora de formular el rumbo de mi asignatura, sería ¿qué tipo de saberes yo estoy compartiendo con este estudiante y qué resultado van a tener estos saberes desde el punto de vista de su construcción de su perfil profesional? Entonces, supongamos que estoy enseñando matemáticas o que estoy enseñando comunicación o que estoy enseñando diseño. Cualquier materia podría ser buena para dar un ejemplo. Si yo estoy formando un diseñador y estoy enseñando una cátedra que tiene que ver con dibujo, tendré que pensar cuáles habilidades estoy yo generando en este sujeto que lo van a habilitar a ser un buen diseñador el día de mañana. Si yo estoy enseñándole matemática a un ingeniero, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué utilización de la matemática va a hacer este ingeniero en su vida profesional? Si estoy en un laboratorio de idiomas, si estoy enseñando inglés para alguien que va a hacer relaciones internacionales, me preguntaré qué habilidades tiene que dominar respecto de la lengua oral y de la lengua escrita para poder después desempeñarse como un buen profesional en esa área de la diplomacia. Entonces, el criterio para formular un buen resultado de aprendizaje es, primero que todo, preguntarme con un criterio de autenticidad, es decir, tomar como marco cuál va a ser la futura vida profesional de este sujeto y cuál es mi aporte a la construcción de la futura vida profesional de este sujeto. Muchas veces lo que nos pasa a los profesores es que en vez de hacer ese gesto, buscamos formular nuestros resultados de aprendizaje tomando como referencia la estructura de la disciplina, el manual, el libro, ¿no? Y entonces, cuando hacemos eso, mi contenido, las habilidades o lo que sea, no responden a la vida profesional del sujeto, sino que responden a un código elaborado de una disciplina y entonces enseño la matemática de los matemáticos, el dibujo de los artistas o el inglés de los literatos, ¿no? Y ahí es donde tengo un problema, porque eso que está bueno desde un punto de vista de fomentar cultura general, ¿no es cierto? Porque está bien tener un mapa de las disciplinas, un mapa del conocimiento humano, es interesante, digo, pero ¿cuánto de eso tengo que encontrar un equilibrio? ¿Cuánto de ese mapa cultural y cuánto de una formación al servicio de la profesionalidad del sujeto? Entonces, formular el resultado de aprendizaje tiene que ver con encontrar ese equilibrio. Pero de esos dos elementos yo creo que es más fundamental la profesionalización. Hay una decisión muy clave que tiene que tomar todo profesor cuando diseña la evaluación de su curso. Quiero resaltar esto. La evaluación de un curso no puede ser resuelta en forma intempestiva. Tiene que ser objeto de una planificación cuidadosa. Y la pregunta para resolver esa planificación cuidadosa, la pregunta central es, ¿cuánto tiempo y energía dispongo para evaluar estos sujetos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo de corrección? Voy a hacer esa evaluación en el momento en que los alumnos están conmigo en una clase, lo voy a hacer en mi casa. Tengo que tener primero bien claro cuánto estoy dispuesto a invertir. Supongamos que de un total de 100 horas que dura un curso, yo decido que puedo invertir 10 horas de ese curso presenciales con los alumnos
y 30 horas de trabajo extracurso en mi clase, en mi casa, corrigiendo, revisando la plataforma o lo que sea. Ok, tengo una cantidad de tiempo destinada. En función de esa cantidad de tiempo y cuánto estoy con los alumnos para hacerlo y cuánto estoy en mi casa para hacerlo, puedo diseñar entonces sí unos instrumentos de evaluación que tengan sentido. Supongamos el siguiente caso. Estoy enseñando una asignatura de diseño industrial. Es decir, estoy trabajando sobre la formulación de elementos de una máquina, elementos de un taller o de un montaje experimental. Entonces, primero que todo voy a tener que imaginarme cuál va a ser la situación de evaluación en la cual yo voy a poner a los individuos. Como quiero saber si diseñan, obviamente que la evaluación tiene que ser ponerlos a diseñar algo. Si un componente profesional muy importante es justificar el diseño, yo les voy a pedir que me tengan que justificar ese diseño. Oralmente o por escrito, depende de cómo me convenga. Si tengo que observarlos trabajando, porque una parte integral de la calificación, una parte integral de la evaluación tiene que ver con cómo ellos resuelven los problemas que se les presentan en la práctica, tendré que diseñar una actividad donde yo esté dando vueltas por el aula mientras ellos están resolviendo el problema con que yo los estoy evaluando. Si estoy pensando en criterios de calidad de producto, entonces tendré que tener unos criterios de calidad elaborados previamente y compartidos con los estudiantes. Tendré que tener, por lo tanto, una grilla de observación o una pauta en la cual diré, bueno, a ver, la confección, el uso del material, el desperdicio, la cantidad de tiempo empleada, la prolijidad, etc. Cada uno de esos parámetros, que son los que yo voy a observar, ¿sí?, lo tengo que tener previsto y lo tengo que tener planteado en un instrumento de trabajo. Y finalmente, el otro elemento de diseño alrededor de la situación de evaluación que tendré que considerar es si la competencia que yo quiero desarrollar en los estudiantes es una competencia individual o si es una competencia que se refleja y se revela mejor trabajando en grupo. Porque en el caso en que la competencia que yo quiero evaluar se refleja mejor en la vida profesional, en el trabajo compartido, tengo que generar una situación donde yo evalúe a los estudiantes cuando están trabajando juntos. Ese es un clásico de las dificultades que aparecen en las evaluaciones grupales. Mire, en primer lugar, la gente que participa en un grupo de trabajo tiene suficiente nivel de autorreflexión como para compensar el caso de una persona que no trabaja o que trabaja deficientemente, porque además dentro de cada equipo se suelen estabilizar unos roles donde cada uno contribuye desde su mejor perfil. Entonces a veces alguien es creativo pero no es muy bueno con las manos, otro es disciplinado y logra darle al equipo de trabajo un orden y una pauta de rendimiento, otro quizá es más hábil para comunicar los productos y los procesos. Entonces, la primera cuestión en el trabajo de los equipos, no solo desde la evaluación, sino desde la metodología, es que cuando se arman equipos, los estudiantes primero hagan un trabajo para ser conscientes de qué es lo que aporta cada uno a la vida del equipo y al funcionamiento. Y luego, como parte ya sí del ciclo de evaluación, es pedirle a los estudiantes que lleven una bitácora del trabajo en el equipo, en el cual cada estudiante, al finalizar una sesión o al traer un aporte, tenga que declarar por escrito en el documento que es público y es de todos, ¿sí? Por lo tanto, cuál fue su aporte o su colaboración o su compromiso cumplido o su compromiso no cumplido, ¿sí? Porque de esa manera, revisando esa bitácora al final y con el apoyo de un instrumento bien sencillo, como por ejemplo una guía de evaluación entre pares, ¿no es cierto?, cada estudiante va a poder valorar su propia tarea y la tarea de los colegas. Ese insumo, la guía de evaluación de pares, es después utilizado por el profesor para modelar y moderar la calificación final. Porque un producto que se hace en equipo, primero, es bueno o es malo en función de que el equipo haya trabajado bien o no.
Entonces, a la hora de calificar ese producto, el docente tendrá primero que calificarlo como tal y después hacer pesar en las calificaciones individuales cuáles han sido los aportes registrados por cada uno de los sujetos que participaron. Sí, voy a plantear un dato más o un punto más. Digamos, para reordenar las cosas que estuve diciendo y hacer un pequeño resumen, me parece que la recomendación sería, primero, como docente yo tengo que diseñar mi proceso evaluativo en función de mis posibilidades. No puedo tomar evaluaciones que después sean horriblemente difíciles de corregir, o que no midan bien la capacidad futura del sujeto. Entonces, primero tengo que pensar con mucha claridad qué es lo que puedo hacer, qué es lo razonable. Segundo, tengo que tener un resultado de aprendizaje, una serie de resultados de aprendizaje que orienten mi evaluación. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con estos estudiantes? ¿Cuál es el nivel de competencia que espero a la salida de este curso? ¿Qué tienen que ser capaces de saber hacer? ¿Sí? ¿Y en qué conocimiento se va a apoyar ese saber hacer? La tercera cuestión que tengo que determinar es cómo voy a comunicar con mis alumnos, quiero remarcar este punto, mis expectativas al principio de la materia. Es decir, un buen plan de evaluación se comunica a los estudiantes al principio de la materia. Se les dice, en esta evaluación va a haber un trabajo práctico y una entrega obligatoria y va a haber un examen escrito que va a tener estas características y se va a hacer de esta forma y yo espero de ustedes estas cosas y aquí tienen los instrumentos con los que yo voy a corregir sus trabajos prácticos, con los que yo voy a leer sus monografías, porque ahí está detallado lo que a mí me interesa que ustedes logren como resultado. Para evaluar bien es necesario primero un acto de comunicación de los objetivos. Sin una clara comunicación de los objetivos, el estudiante no sabe a qué atenerse y tiene que empezar a adivinarnos. Y eso es un costo extra que estamos agregando al proceso y un estrés innecesario que podríamos muy bien eliminar de la ecuación. Cuarto y último, tengo que pensar oportunidades para retroalimentar a los estudiantes. Una evaluación implica siempre una lectura del grado de competencia de un estudiante y el estudiante tiene derecho a saber de una manera cualitativa, no solo a través de una calificación numérica, dónde está parado y en qué debería mejorar. En una escala de 0 a 100, si yo tengo que evaluar a mis estudiantes y les pongo un 70 y con eso le devuelvo la prueba, con 2 comentarios en el margen, la verdad es que el estudiante no sabe por qué no llegó al 100. No sabe qué tiene que hacer de aquí en adelante para mejorar. Tendrá sus propias hipótesis en la cabeza, pero no pudo tener conmigo el acto de la retroalimentación donde yo le digo, mire, de lo que usted hizo estuvo muy bien esto, pero aquí yo le sugeriría que trabaje más este contenido, más esta idea o que desarrolle más esta habilidad. Eso es tiempo. Por lo tanto, como decíamos al principio, una buena planificación de evaluación incorpora también un tiempo de cátedra que yo voy a dedicar a la retroalimentación de mis estudiantes. Si logro darle como una estructura a este proceso, es decir, empezando por una planificación, empezando por un resultado de aprendizaje claro, por unos instrumentos bien preparados, por un diseño de trabajo y por un acuerdo con los estudiantes y una retroalimentación, el proceso de evaluación entonces produce el resultado que deseamos, que es más y mejor aprendizaje del estudiante.